¿Presentamos? Por favor. ¿Quiere presentarlo usted? ¿Quiere tener el honor de Bueno, presentarlo? pero es un honor muy grande, ¿eh? A ver, Un yo po- cualquier cosa lo presentamos ayudo. un poquito cada uno. Bueno, a ver. Bueno, vamos a presentar hoy nada más y nada menos que al doctor Martín Coco Irigoyen, abogado especialista en lo que es la parte consorcial, en lo que es lo inmobiliario. Fue parte de la justicia en sus comienzos y tiene conformado un estudio con unos par de socios muy importantes. Entre ellos el Tano, que yo lo El Tano, conozco. yo no lo conozco, pero usted sí lo conoce. Sí, lo conozco al Tano. Y el doctor Borda también. El doctor Borda, por supuesto. El Tano y el doctor Borda. Y es un estudio que se gesta ahí en ese ahí Y olorcito hay cuando vas. hay un Rodríguez también, si mal no recuerdo. Ah, hay un Rodríguez, hay un Rodríguez. Sí, Sí, y sí. cuando vas al estudio, de fondo, hay un olor a tiramisú. A tiramisú. Hay una Ajá, cocinera de sí, tiramisú que es una doctora que anda por ahí. una doctora muy conocida. Después la saludamos. Que después la vamos a saludar y vamos a preguntarle si él seguramente ha comido su Sí, tiramisú. y la receta queremos. Queremos no larga la receta, ya se la hemos pedido, no la larga la receta. ¿Cómo estás, Coco? ¿Cómo está, Bueno, qué doctor? alegría. ¿Cómo les va? Una alegría estar con ustedes. La verdad, Alejandra, Miguel, felicitaciones por lo que hacen. Saludos a toda la audiencia. Son Muchas muy gracias, generosos Coco. conmigo y la verdad que, bueno, la verdad que es lindo estar un viernes a esta hora y puedo mostrar de acá para arriba, ¿no? Sí, está muy bien, pero está muy bien. Quédate tranquilo que yo estoy descalza. Sí, pues estuvimos de reuniones, así que estaba de taco, estoy medio de traje. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo Bien, venís bien. con Pero sabés que soy Coco. Coco? Me dicen Sí, Jorge Martín Irigoyen, si no Jorge sí, me suena yo tan. te... Pero lo lindo que hoy estoy con ustedes que son corredores inmobiliarios, pero vamos a hablar temas consorciales también, eso me gusta mucho. Sí, sí. Igual yo te quiero preguntar algo, que vamos a comenzar por ahí, después vamos a ir a lo Por el técnico. tiramisú de Marisol. El tiramisú Exacto, de Marisol. Marisol ya es famosísimo y es más, me lo han contado tanto que hasta yo tengo ganas de probarlo. Estoy buscando el mascarpone de la marca famosa que ella dice, así es que lo estoy buscando. En cuanto lo consiga se lo voy a alcanzar. Coco, tengo entendido que tu historia de abogados en la familia arranca en 1905. Apa, veo que estás muy informada. Me está sorprendiendo. Te conozco desde el 2017, nunca hablamos de tu Sí, familia. Es una mi profesional la familia doctora Vela, ¿eh? es muy, muy profesional. Arranca en 1905 con mi abuelo Germán Martín Yáñez, que vino del Ferrol por parte de paterna. Mi abuela era María Esther Irigoyen Freire, venía de la ciudad de Santa Fe. Ajá. Tengo bisabuelo que fue gobernador de la provincia de Santa Fe. Se conocen acá y, bueno, ahí nace toda mi familia paterna. Mi abuelo, con 19 años, fue farmacéutico y ya a los 23 años era farmacéutico y abogado. Y ahí arrancó el estudio familiar. Después, bueno, tengo una madre cubana también, Ah, mira. que se pudo escapar de Cuba con mi papá cuando estaba en la Embajada Argentina, ya en la década. Esta no la tenías. No, No. interesante. Mi Bien. papá fue el último argentino en irse de Cuba, de la embajada, con todos los asilados políticos cuando viene la revolución de Fidel Castro. Ah, mira. Tengo tío balsero, así que tengo tengo mitad cubana. Mi mamá nacida en La Habana, mi hermana nació en Estados Unidos cuando se funda el consulado argentino en La Habana, Cuba, que era la embajada que estaba en La Habana, que se traslada a Miami, y ahí nace mi hermana mayor, y bueno, acá estamos. Y sí, el estudio viene del año 1905, Sí. yo estuve en el Poder Judicial hasta el año 95, y ahí decidí abrir mi propio estudio jurídico, que eran dos ambientes en la calle Maure y Soldado de la Independencia. Mira. Cañitas. Tenía la posibilidad de entrar en el estudio familiar, pero la decisión que tomé fue arrancar de cero prácticamente. Bueno, Bien. y somos un equipo de 20, estamos en el microcentro. Pero sí, está muy informada. Sí, aparte en el año 94 te recibiste como abogado. O sea, Exactamente. ah, El año mira. 94 estuve en el Poder Judicial desde el año 90 al 95, pero la verdad que a mí lo que siempre me gustó es ser abogado. De hecho, en un momento tuve que decidir entre vivir en Estados Unidos o acá en Argentina, porque mis padres se separan, aunque siempre tuvieron una muy buena relación durante toda su vida, yo me quedé a los 14 años viviendo con mi padre solo, porque sabía que quería ser abogado y tenía a todos mis amigos del Colegio San Agustín.
que Claro. son amigos actuales también, entre otros. Sí. Igual vos sos recibido de la UBA, ¿o no? Recibido en la UBA, al comienzo de mi carrera estuve en carrera docente, estuve con Luis Álvarez Julián, del grupo de Elena Hayton de Nolasco, que después fue camarista. Sí. Casi fui secretario privado de él en un momento, y por suerte no lo fui, porque se me hizo más fácil irme del Poder Judicial, aunque estaba bien, de lo económico para la edad que tenía. Claro. Y trabajé en el Juzgado Civil 99 hasta el año 95. Y en la facultad di teoría de los hechos y actos jurídicos, responsabilidad civil contractual y extracontractual y obligaciones. Hasta, no, la verdad que ahora no me acuerdo, pero habrá sido hasta el año 98. Y después, la verdad que, bueno, temas del estudio que estaban haciendo, de un lado para el otro, falta de tiempo. Y ahora doy cursos de civil de la parte de propiedad horizontal, pero para la Cámara de la Propiedad Horizontal, para aquellos que quieren ser administradores de consorcio. Claro. Siempre Sí. me gustó un poco la docencia, pero a veces es falta de tiempo. Exactamente. Y la semana pasada estuviste en un congreso también, Sí, estuve en Gesell. en la costa. Sí, vas a tener que tener cuidado con vos, Ale. Mirá que sale carpetazo en cualquier momento. ¿Eh? Por favor, te pido no digas dónde estuve anoche. No, Mentira. tranquilo, tranquilo. No, quiero decir, Tampoco anoche voy a decir estuvimos que bailás celebrando- muy bien. Tampoco voy a decir que bailás Bailo muy muy bien. bien, bailo- Con razón No, tengo- la cubana de la sangre cubana. Ahí está, ahora sí, No, ahora ahí- cierra. Ahí vamos, ahí va Actitud. cerrando. Actitud, pero anoche estuvimos ahí en un hotel, por recuerdo, en un restaurante que se llama un jardín de invierno muy lindo que hay en Vicente López, y allá escucho que estuvimos celebrando con Debbie los 26 años de casado. Muy bien. Bueno, felicitaciones a ambos. 26 años, Bueno. un montón. Bien, 26. bien. Muy También bien, sé que por estuviste suerte. con el Papa hace como un año y medio aproximadamente, con Francisco. Por los 10 años, sí, estuvimos con el Papa, con Francisco, ahí, bueno, nosotros yo estoy mucho en una comunidad que se llama Entretiempo, que hacemos retiros espirituales. A partir de ahí me hice muy amigo de un gran ser que es el padre Guillermo Marcó, que está en Pastoral Universitaria, que además preside el diálogo interreligioso. Sí, Y con motivo de los 10 años del Papa Francisco, ¿se acuerdan? Hubo un video de León Gieco, Sí. que plantamos también un árbol por la paz, por el diálogo interreligioso, en conmemoración también de un árbol que plantó Simón Pérez en su momento, en los jardines del Vaticano, y la verdad que fue muy emotivo. Esto fue Sí. hace un año y medio atrás. sí, me acuerdo. Me acuerdo haberte visto ahí con el plantín del arbolito. Bueno, ahora te saco de lo personal y arrancamos con lo profesional. Tenía que hacerte la intro, aparte quería... No, pero la verdad que me gustó mucho porque son cosas que no me preguntan habitualmente, y bueno, la verdad que cuando uno ve la vida en retrospectiva es como que se conmueve, ¿no? Porque la verdad que uno tiene lindos recuerdos, y también de dónde uno arranca y dónde está ahora, siempre con la ayuda de Dios, y bueno, en fin, muy agradecido. Es que las bases de cuando arrancamos es lo que nos hace lo que somos hoy. Así es, Ale. Es así. Bueno, caballero, comience usted con una pregunta y luego lo voy a tosigar yo porque tengo un montón para preguntarle. Pero... Bueno, voy a aprovechar, tengo la palabra, Coco, levanto. Tengo la palabra, aprovecho. No, yendo un poco al mundo consorcial, ¿no? Que es muy interesante el tema, está muy de moda ahora. Primero porque tenemos una ciudad de Buenos Aires que está añeja. Hay edificios viejos, hay muchos edificios con 100 años. Venimos de una pandemia, venimos de pésimos mantenimientos, venimos de problemas de convivencia y venimos de despensas altísimas. O sea, ¿vos cómo estás viendo el escenario hoy respecto de la propiedad horizontal, los consorcios? A ver, la verdad que Buenos Aires es una tremenda ciudad. Cuando uno más viaja, más se da cuenta de lo linda que es Buenos Aires. Preciosa. Realmente es preciosa. Tanto si uno viaja, tiene la suerte de viajar a ciudades de Estados Unidos o de países limítrofes, o mismo en Europa, vemos que hay una partecita de distintas ciudades que vemos en otras partes del mundo en nuestra propia ciudad. Y en muy poquitos metros cuadrados vivimos un montón de personas. Todo eso lo logró allá en la década del 40 la ley de propiedad, la famosa ley de propiedad horizontal, que era la 13.512. Sí. Antes de eso, Vélez Arfield ni siquiera creía en la propiedad horizontal, estaba en contra, porque decía, mira, este país es tan vasto que la verdad que no es necesario que vivan unos encima de otros. Bueno, fue en lo poco que se equivocó. Vélez Arfield, que fue un gran jurista, hizo el Código Civil allá a fines del 1800, que es cordobés,
Pero bueno, la verdad que la situación de Buenos Aires como ciudad, si bien tenemos edificios antiguos, no nos pasa lo que, por ejemplo, pasó hace poco en Madrid. Hay ciudades que tienen inclusive consorcios o edificios más antiguos. Sí. Lo que veo en la ciudad es que, por un lado, el tema de la actividad del administrador de consorcio. Veo una actividad que le exige muchas obligaciones, un traslado de los funcionarios públicos, porque a partir de Cromañón, en la ciudad de Buenos Aires, los funcionarios públicos que inspeccionaban prácticamente todo, empezaron a deslindarse de esa responsabilidad, de correrse y pasárselas a otro. Entonces, hoy el tema de la obligación de la revisión de ascensores, de las calderas, de los tanques de agua, pasó todo en cabeza de lo que es en la propiedad horizontal, la administración. O sea, los consorcios tienen 3 órganos. El primer órgano es el más importante, que es la asamblea de propietarios. El otro órgano es el administrador, y algunos edificios tienen o no tienen consejo de propietarios. Entonces, lo que yo noto es que a partir de la ley 941 de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nació en el año 2011, se trasvasó un montón de responsabilidades a los administradores, se creó un registro público de administradores que es hiperpersecutorio, que cualquiera va hace una denuncia y que se le aplican multas altísimas por cuestiones que son inocuas. Entonces lo que veo es que que le pasa un poco a los corredores también cuando sacaron la ley 5.859. De eso después hablamos un poquito, ¿eh? Vamos a hablar, pero se los quiero decir como para hacer un paralelismo. Sí. Porque muchos se quejan de un colegio, muchos se quejan de la colegiatura. Yo soy abogado y estoy en un colegio, y la verdad que lo mejor que te puede pasar, que te juzguen pares, y no un funcionario que no tiene mucha idea con la actividad. Sí. Pero para ser sintético, se los cargó de responsabilidades a personas que algunas no están preparadas, porque apenas te exigen un curso que dura 3 meses, o son X horas, y ni siquiera el título secundario. Entonces, vos podés cargarle un montón de responsabilidades a personas que estén preparadas. Ahora, si vos cargas a personas que no siempre están preparadas, y después lo que vi, como que hay mucha burocracia, mucha carga de información para la ciudad, y se pierde lo más importante, que son las relaciones de los administradores con los edificios. Es decir, que ya no tienen tiempo de tan cargados que están de tareas, no tienen tiempo para ir a los edificios, etc. Y después sí, el tema de las expensas es algo que va de la mano de la situación del país. Es decir, si vos, nosotros vivimos con inflación, ahora bajó un poco, pero entonces es lógico, además tenés paritarias, la de encargados es una de las más importantes, pero todo, cuando tenés los sueldos que crecen, los precios de los artículos de limpieza que crecen, los mismos proveedores, el plomero que va a reparar las cañerías, si vos contratás un plomero particular, también te va a salir un montón. Entonces, bueno, todo eso se ve reflejado en las expensas, y por ende también las expensas están altas, pero acompañan también la situación del país, de lo que todo sube. Coco, y tiene un poco que ver eso con, para no subir las expensas en los últimos tiempos, se fueron postergando arreglos en muchos edificios, ¿no? Y eso, bueno, en algún momento va a terminar explotando, porque aparte sabemos que impacta. Después, cuando vos querés vender la propiedad, la expensa es un dato fundamental, o si la querés alquilar y sos propietario, te impacta en la renta, por supuesto. Sí, a ver, la pandemia, la verdad que fue un tema como que paralizó todo el tema en los consorcios durante 2 años. En lo personal, mi estudio, que asesora a la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, junto con la Cámara, trabajamos en todo el plan y toda la ley que hay de las asambleas por Zoom. ¿Por qué? Porque los consorcios tenían que seguir subsistiendo, y en un momento estábamos todos aislados. Entonces, ¿cómo hacíamos? Porque si no, para que sigan existiendo democracia en los consorcios, tenía que existir las asambleas. Entonces nosotros generamos todo el protocolo desde el estudio con la Cámara Horizontal respecto a las asambleas con presencialidad virtual. Y ahí pudieron seguir los consorcios funcionando. Porque recordemos a la audiencia que es obligatorio, que mínimo tiene que haber una asamblea anual en todos los consorcios. Es obligatorio una asamblea anual, que es por el cierre de ejercicio, donde se presenta y se rinde cuenta de todo lo que se fue haciendo durante ese año. En cuanto a la conservación de los edificios, y sí, imagínense que la pandemia, la situación económica, cuando menos tenés es como en tu casa, gastás en lo imprescindible.
cuando está un poquito mejor, bueno, salís más a comer afuera, compras otros productos en la heladera, pintás probablemente tu living. Lo mismo pasa en esa parte común, que es, porque en realidad no es del consorcio la parte común del edificio, es decir, la fachada, lo que es el hall de entrada, lo que son las escaleras, cada uno tiene una pequeña parte en proporción a la superficie de su unidad funcional. Es un condominio en realidad, Exacto. donde los dueños son los propietarios de las unidades funcionales. Entonces, cuando hay crisis económica, obviamente es más difícil el tema de la fachada, tenerla en buenas condiciones, que aparte hay una ley que obliga, la ley de fachadas también a tener buenas condiciones, o la medianera, o el hall de entrada del edificio. Pero bueno, de a poquito empieza a haber un movimiento nuevamente para el cuidado de las partes comunes. Obviamente que todo tiene que ver con el tipo de consorcio, en cuanto a la capacidad económica de quienes viven ahí. Pero lo bueno es si un consorcio tiene un buen administrador, buenos propietarios y un buen consejo de propietarios, y también un buen encargado, porque también es importante un buen encargado. Yo entiendo que, bueno, a pesar de la crisis, con inteligencia se mantienen mejor. Y cuando de pronto no hay un buen consejo de propietarios, o no lo hay, no hay un buen administrador, o no hay buenos propietarios, o falla alguna de las patas, ahí empieza a haber esos problemas. Normalmente, Coco, siempre falla alguna de las patas. Sí, porque el maravilloso mundo de la propiedad horizontal, ¿no? La verdad que todos podemos ser instrumentos de paz, incluso en nuestros propios edificios, pero vemos que no es lo mismo un país que no está tan convulsionado. Nosotros somos una montaña rusa. Sí. La verdad es que te ves una montaña rusa, un electrocardiograma. Entonces, bueno, eso te lleva a un nivel a veces de estrés, también, ¿por qué no?, de cierta violencia, que a veces, que obviamente los edificios es como que son, es una pequeña comunidad en donde se convive. Por eso es muy importante que se participe, que cada uno, cuando se vive en un edificio, que participe en su asamblea, que en la asamblea trate en la medida de lo posible de ser esto de instrumento de paz, de tratar de componer, y bueno, y no solamente mirarse el ombligo en cuanto a su realidad económica, ver también la del resto y entre todos sacar lo mejor posible adelante el edificio. Y Coco, con respecto a los edificios y a las administraciones, ¿hay algún tipo de agilidad dentro del sistema judicial con la morosidad en las expensas? Mira, en realidad en el Poder Judicial vos sabés cuándo entrás, pero no cuándo y cómo salís. O sea, eso, los que me conocen saben que es algo que digo siempre. Entonces, nosotros lo que estamos probando desde el estudio para atacar la morosidad de expensas, primero, porque ahí es también donde se luce el trabajo del administrador del consorcio, que es el representante legal del consorcio. Sí. Alguien tiene que representar, tiene que ejecutar expensas. Si bien participan todos, tiene que haber uno que sea la cara del consorcio, que sea el administrador quien lo representa. Entonces, al segundo mes de morosidad, ahí tiene que mandar un correo electrónico, un WhatsApp. Hoy hay medios de comunicación muy ágiles y de proximidad. Al tercer mes que ya no responde, no dice, mira, justo estoy enfermo, pero ya me estoy recuperando, o justo tuve un bache, el mes que viene pago todo. Y nosotros lo que estamos aconsejando es no meter el juicio ejecutivo de expensas directamente, por esto que les digo, el Poder Judicial, sabes cuándo entras, pero no cuándo y cómo salís. Sí. Y si yo meto un juicio ejecutivo hoy, los procesos ejecutivos son los procesos idóneos para el cobro de expensas. Vos, primero el consorcio incurre en gastos y segundo, recibe, con mucho éxito, si hay voluntad de acuerdo de la otra parte y de pagar, va a estar recibiendo el dinero en marzo del año que viene, para que se pagamos fecha. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, que nos está yendo muy bien, es ir a la mediación privada voluntaria. Es decir, el administrador nos avisa de esa morosidad, ahí rápidamente se le informa a la mediadora para que cite a las partes, así como estamos ahora en una audiencia que son por este tipo de plataformas. Sí. En 15 días, 20 a más tardar, ya estás con el moroso, con el deudor moroso,
muchas veces con asistencia letrada, muchas veces lo que hacen como reciben la mediación, y ya saben que hay una abogado, hay una mediadora, rápidamente pagan las expensas, Sí. ahí después se le carga el tema, después hay un tema de honorarios pendientes, pero no importa, pero el consorcio cobró, que es lo importante, Sí. hay que privilegiar siempre el interés del cliente, de la parte, no el interés de los abogados, porque muchas veces pasa eso, muchos meten directamente la ejecución de expensas, porque es como que se aseguran, entre comillas, los honorarios, que está bien, porque en realidad la mediación es voluntaria, la podés hacer como no, el juicio ejecutivo lo podés iniciar directamente sin proceso de mediación. Pero la verdad que nosotros no hemos tenido ningún problema y de cada 10 reclamos en mediación voluntaria de deuda de expensas, y la mitad o un poquito más de la mitad ya se soluciona. Mirá. Entonces ahí el consorcio tiene un ingreso rápido. ¿Por qué? Porque si yo en un mes ya la plata está en la cuenta del consorcio, si hay voluntad de acuerdo. Coco, Y ¿y la hay mucho? otra, Sí. No, 7 sí. meses. Perdón. No, sí, Coco, ahora te pregunto ¿Y después. hay otra? Sí. No, está bien, sí, pregunta, Miguel, vamos. No, ataca. en el caso de que la gente no pague porque alegue que no tiene una reparación en su unidad, que es muy común. Hay unidades que por ahí tienen un problema y pasa el tiempo y el consorcio la puede Había, mejorar. se me va a caer el DNI, había un gran jurista, Panigasi, que decía una cosa es una cosa y otra cosa es Sí. otra cosa. Con esto, ¿qué quiero decir? Era una serie, que creo que era Gasoleva. Ya está, me fui. Pero bueno, el protagonista de esa serie, Gasoleva. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. A mí puede ser que no me reparen, pero porque no me reparan, yo no puedo decir no pago expensas porque no me reparan. A ver, vos, si no te reparan, tenés todos los medios como para intentar que te reparen. Acciones judiciales, plantear las cuestiones en asamblea, Sí. pero paralelamente todos estamos obligados al pago de expensas. Entonces, yo jamás aconsejo a alguien que no le reparan una unidad que no pague expensas. Porque aparte después es mucho peor, porque por un lado tenés un taxi que va corriendo y que va generando intereses todos los meses, Sí. que es el tema de la deuda de expensas. En cambio, el otro el otro es algo que está ahí, que es la reparación de tu unidad, la pintura, el piso o lo que fuere. Y en el caso que sea muy grave, el tema de la reparación, ojo, para el consorcio también es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque ahí puede haber un daños y perjuicios importantes por el lucro cesante. Si, por ejemplo, esa propiedad no está habitable y vos te tenés que ir a vivir a otro lado, o la tenías para alquiler y perdiste el alquiler. Entonces, el mundo de la propiedad horizontal tiene eso, pero yo entiendo que si a vos no te reparan una unidad, hacé todo para que, iniciar todas las acciones legales para intentar a que lo hagan. Y si no, el perjuicio económico del consorcio va a ser muy grande, porque cuanto más demore en en cumplir con las obligaciones legales que emanan del Código Civil y Comercial de la Nación, del título 5 del Código Civil y Comercial de la Nación, como el reglamento de propiedad horizontal del edificio, o la ley 941, o la ley si está en Cabo, o la ley 14.701 si el consorcio está en la provincia de Buenos Aires, más caro le va a salir al consorcio. Y aparte también puede tener un problema del punto de vista de responsabilidad personal del administrador. Y por otro lado, las expensas que las pague, porque si no las paga es como que, bueno, como que va a tener por un lado un juicio ejecutivo que va a generar un taxi con intereses y paralelamente el problema lo va a seguir teniendo igual. Sí, tal cual. Ahora, pasamos al tema de la prehorizontalidad. Mira, es un tema... ese tema, discúlpame, Ale, no sé si quieres hablar más, pero ese tema es interesantísimo porque hicimos un proyecto de ley, lo acercamos a Sturzenegger. Yo creo que el gran mal, o sea, acá hicieron pelota, porque viste, muchas veces nuestros legisladores, nuestros diputados, senadores, depende o de las jurisdicciones locales, los legisladores hacen leyes que se tiran tiros en el pie a ciertos institutos. Si vos me decís de las reformas del Código Civil y Comercial el Código Civil y Comercial de la Nación se creó en el año 2015, que se terminó el Código de Vélez Arfield, el jurista que hablamos con anterioridad. Y una de las cosas que para mí la hicieron, así como en propiedad horizontal hicieron muchas cosas bien, la única que hicieron un desastre fue con el tema de la prehorizontalidad. ¿Por qué? El instituto de la prehorizontalidad tendría que ser la regla.
y no la excepción como es ahora. ¿Qué es la horizontalidad? Que vos puedas inscribir en un registro, en el registro de la propiedad inmueble de la jurisdicción local en donde está el edificio, las unidades funcionales que se van a construir. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Incluso me toca trabajar con los dos. Con los corredores inmobiliarios, porque muchas veces me han venido a consultar al estudio por casos que son que se ven involucrados en causas penales. Tenemos, por ejemplo, el tema de Indulpark, que están todos los desarrollistas hoy por hoy procesados, pero porque se venden 2 veces o 3 veces o 5 veces las unidades funcionales. Sí. Eso, en realidad, tal vez un corredor inmobiliario vendió una sola unidad y de pronto el constructor vendió 4 y no tenía forma de enterarse. Entonces, si vos lo tenés en prehorizontalidad, esa unidad funcional que está para construir, inscripta en el registro, como tenés una unidad funcional terminada, ese problema no lo vas a tener. O sea, la prehorizontalidad lo que te da es seguridad jurídica. Entonces, ese es el instituto. Segundo punto, cuando muchas veces en la mayoría de los casos vos tomás posesión, pero para terminar de inscribir el reglamento de propiedad horizontal es un proceso que lleva años. A veces 2, 3 años desde que vos terminaste. Y a veces más también. Y a veces más también, Ale. Entonces, el administrador que está en ese consorcio de información muchas veces no puede cobrar expensas porque no tiene procesos ejecutivos para el cobro, esto de que hablábamos antes. Sí. Entonces, la verdad que ganan todos, porque vos le das seguridad jurídica al que compra, porque esa unidad funcional la inscribís, seguridad jurídica al que intermedia, que es el corredor inmobiliario, también seguridad jurídica a quienes habitan el consorcio ocupándolo, pero que no se puede escriturar porque todos van a hacerse cargo de las partes comunes y no algunos van a mirar para el otro lado. El problema que tenemos con el Código del 2015 es el artículo 2071, porque nosotros ahora tenemos en un gran momento para poder aplicar la prehorizontalidad. El artículo 2071 lo que establece es una obligación de sacar un seguro al desarrollista o al constructor desde el inicio que le asegure a los que compran que la obra se va a finalizar. Y la verdad que la horizontalidad nunca tuvo en miras garantizar el tema, la cuestión económica. Porque a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, como decía Voltaire. Eso sería ideal, pero en realidad cuando yo compro una unidad funcional ya terminada, bueno, después si la compré bien, cara, barata, si tiene los caños rotos, no es un problema mío. Si yo compro en un pozo, compro un precio totalmente distinto a lo que es una unidad terminada. Entonces, ahí tendré que analizar, soy yo el que tengo que analizar quién es la constructora, quién es el desarrollista, qué inmobiliaria interviene, Ahora, esos seguros, hoy por hoy, hacen inviable la figura de la prehorizontalidad, porque son seguros que son altísimos. Entonces todos le huyen, porque si vos tenés que pagar un seguro, $500.000, $1.000.000, olvídate, económicamente no guarda relación. Porque y aparte no hay compañía de seguros que te asegure el pagarle a los a aquellos que tienen instrumentos firmados por las unidades, si se manca la obra, que le van a pagar la totalidad de la suma de lo que saldría la unidad. Entonces es inviable, hicieron algo que es inviable. ¿Por qué? Entonces, eso hace que este instituto, que es maravilloso, no pueda funcionar. En un momento y en un contexto económico que hoy podría ser muy utilizado. ¿Por qué? Porque también, lamentablemente, cosas que no deberían ocurrir en todo el tema de lo que es la compra-venta en pozo, a veces hay dinero en negro. Pero cada vez se está encerrando más, porque ustedes vieron que cada vez se está bancarizando más, ha habido moratorias, o sea, ya la verdad que... Entonces antes también los constructores es como que le esquivaban a la figura de la prehorizontalidad, porque si vos tenés que inscribir los boletos en el registro, es como que te queda ya blanqueada la operación. Obviamente que todo esto es la realidad, entonces está bueno que lo hablemos para así se ponen todas las cartas sobre la mesa. Pero es algo que hoy por hoy se ha achicado mucho eso. Se ha achicado. Sí, Coco. Está bien lo que decís del tema del seguro, porque la realidad es que el seguro, el costo que tiene, absorbe toda la rentabilidad del desarrollista. O sea, te hace inviable los proyectos. Entonces es inaplicable realmente, no tiene sentido alguno. Y respecto, Coco, para que no se pase el tema, ¿no? Respecto a la responsabilidad del corredor inmobiliario ante la venta de unidades
que después son vendidas por el desarrollista o por otro nuevamente. ¿Qué responsabilidad le cabe? En realidad no le cabría ninguna si se demuestra que él no tenía conocimiento y que lo hizo el desarrollista totalmente por atrás. Sí. Ahora, si él tenía la exclusividad y vendió todas las semillas, vendió 3 veces él, ahí sí. Palabra clave, exclusividad. Sí, la exclusividad, por ejemplo, o podés tener la exclusividad pero no haber intervenido en esa operación. Le pasa que vos para demostrar todo eso, y él es un problema, ¿por qué? Porque tenés que contratar a un abogado y en una causa penal el costo es mucho más alto. Sí. Pero la verdad que, y aparte fíjense que también se ha democratizado el crédito respecto de lo que son los desarrollos. Vieron la ley que ahora se permite que se pueden otorgar créditos por las unidades funcionales a construirse. Sí. Las hipotecas divisibles, ¿no? Exactamente. Vale, a eso voy. Muy bien. ¿Qué pasaba? Y ha habido casos, me ha pasado, han venido a consultarme edificios que tienen posesión todo y que de pronto no se pudo pagar la hipoteca. Entonces ahí tenés un problema, tenés todos viviendo y tenés una deuda de $6 millones. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque las tomaba exclusivamente el desarrollista. Exacto. O el constructor. En cambio ahora cada uno puede tomar su propio crédito, entonces en realidad es como que no tenés el riesgo a que el constructor tenga una deuda importante sobre el inmueble y que después todos tengan dolores de cabeza. Sí. Sí, igual ahí, Coco, respecto a este tema que estás mencionando, cabe destacar bastante la diferencia de instrumento jurídico, el vehículo, a través del cual se lleva a cabo el desarrollo, ¿no? Una cosa es una SA que despacha boletos y otra cosa es un fideicomiso de construcción al costo. ¿Cuáles son las diferencias a tu criterio? ¿Cuál conviene más? A ver, el fideicomiso de construcción al costo para nuestros docentes es como si fuera un contrato, ni siquiera es una persona jurídica. Entonces, te digo, porque después cuando se hacen los conflictos judiciales, muchos demandan al fideicomiso y vos lo que tenés que demandar es al administrador del fideicomiso. Claro. Entonces, a mi gusto, obviamente siempre depende en el lugar en que te pares, pero si nuestros oyentes son compradores de unidades, siempre es mejor estar con un boleto, para mí, que es lo más clásico, ¿se entiende? Pero el tema de los contratos de fideicomiso, que son buenísimos, hoy se han multiplicado, hoy la gran mayoría se hace por fideicomiso. Claro. Pero también está bueno desde el punto de vista de la seguridad del patrimonio, ese está mejorando un fideicomiso, porque el fideicomiso lo que hace es que eso queda dentro de la caja del fideicomiso, y si de pronto el constructor, el desarrollista, el propietario de la tierra tiene un problema económico y tiene un juicio en contra, no le pueden embargar eso que está en un fideicomiso. Con lo cual, depende de cómo lo mires, puede ser mejor uno u otro. Pero lo bueno es que para esto que estábamos hablando, de los créditos que pueden tomar directamente los adquirentes de esas futuras unidades funcionales, es que ya estamos hablando de algo. Claro. Esto antes no existía. Obviamente que después se puede perfeccionar para que no haya diferencia, si es en una figura o en otra figura. Pero primero me parece que lo que hay que hacer es el momento para avanzar. Yo derogaría el artículo 2071, que impide el tema de que el Instituto de la Prehorizontalidad, que tendría que ser la regla tendría que ser que todo lo que se esté construyendo esté inscrito en una parte de los registros de la propiedad inmueble, para darle seguridad jurídica a todo. Además, para el que hace el edificio también, a nivel marketing, a nivel venta, es importante, porque le da una tremenda seguridad al que compra. Claro. Saber que lo suyo, lo que vos comprás, es tuyo y no te lo va a poder volver a comprar otro. Me parece que es un instrumento muy valioso. Sí, no, es importante el tema del encapsulamiento del patrimonio, del fideicomiso, del contrato. Sí, es muy importante. Ante cualquier... claro. Sí, por eso, entonces, los dos instrumentos son buenos, y el encapsulamiento, como bien hablas, Miguel, del patrimonio en los fideicomisos, para mí es importantísimo, porque te evita que te salpique otra contingencia de otra cuestión. Ahora, para mí, insisto, esa seguridad que le das con el fideicomiso, además, la aumentás con la prehorizontalidad. Claro.
me parece que todos se van a evitar dolores de cabeza. Los corredores inmobiliarios de dar alguna explicación, si de pronto uno de los edificios que está comercializando se manca, el administrador, porque entre horizontalidad va a poder administrar tranquilo, y el que no paga expensa y se hace el sonso, meterle un curso ejecutivo y que sea ejecutable. Entonces me parece que ese instituto es muy importante. Bien. Ya estamos por terminar el programa, pero antes de irnos... Se pasó volando, Coco. Se pasó volando, ¿viste? Todos dicen lo mismo, no, se pasó volando el tiempo. Sí. Coco, antes de cerrar, ¿nos contás un poquito cuáles son... vos sos letrado, patrocinador del Colegio Inmobiliario de CUSICBA. ¿Cuáles son hoy los conflictos que hay dentro de Cava con los matriculados, las franquicias, la 58, 59, todo en 5 minutos, ¿qué te parece? Bueno, vamos en 5 minutos y qué lindo poder hablar de consorcios, ¿no? Y les agradezco las preguntas y aparte todo lo que fue acordarme de mi historia y compartirla con todos ustedes. A ver, la 5.859 se encuentra actualmente con un recurso de queja que fue abierto por parte de la Corte Suprema, que es muy difícil que te hagan un recurso de queja, en donde está tratando la Corte Suprema el tema de el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cava. La verdad que está en condiciones de dictar una resolución la Corte desde hace 2 años, 1 año y medio. El problema es que hubo, entre otras cosas, como todos sabemos, se jubiló un juez que fue el doctor Maqueda. Entonces, bueno, se tiene que terminar de conformar la mayoría del voto. La verdad que para mí tendría que salir ayer. Estamos todos expectantes y la verdad que tengo muchas expectativas a que nos vaya bien en la Corte, en cuanto a que tenga que volver al Tribunal Superior de Justicia para que diga si es constitucional o inconstitucional la ley 5.859, porque fue algo sobre lo que no falló. La verdad que dijo, no, usted tiene que hacer una ley después de haber estado en el Poder Judicial de la ciudad durante 6 años, donde se presentaron los inquilinos, una acción colectiva que presentamos el colegio, el Centro de Corredores Inmobiliarios, la Corporación de Rematadores, fueron también los corredores inmobiliarios de manera individual. Entiendo que aplicamos jurisprudencia de la Corte y nos tendría que ir muy bien. Después el otro gran problema que tenemos en todo el país es el tema de las franquicias, ¿no? Es un tema que creo que las profesiones claramente no se franquician. De acuerdo. Es el tema del corretaje inmobiliario, es profesional, hay una carrera y es indelegable. Por más que le quieran llamar hacer el rulo de marketing inmobiliario, nosotros vemos ahí que se le están permitiendo marcas multinacionales trabajar en Argentina como ni siquiera trabaja un kiosquito en la esquina de un barrio. O sea, porque obviamente va en contra de las leyes profesionales, en contra de las leyes laborales. Hay también un tema impositivo importante respecto del país. Sí, porque vos tenés una SA que factura IVA y le hace facturar un monotributista porque están asociados. Después hay una delegación de matrícula, porque una matrícula tiene 100 agentes. Es como si los abogados tuviéramos agentes jurídicos que van a los hospitales disparate, detrás. ¿Por qué? Porque además, siempre en lo profesional lo más importante son los clientes y la forma de captación es esencial. Es un tema que, bueno, que me parece que es importante y que va a seguir. Y después hasta ahora todos los fallos del Tribunal de Disciplina en el colegio se confirman en la justicia de la ciudad. O sea que venimos bien, no venimos mal. Pero me estoy quedando importante. Bien, o sea que estamos ahí que ya en cualquier momento. Pero con terrible profesional, como Coco, estamos tranquilos. A veces, la verdad que a uno le da, uno obviamente, si a los 14 años elegí ser abogado es porque amo mi vocación es ser abogado. Y hace muchos años que vengo defendiendo los intereses de los corredores inmobiliarios y del colegio. Entonces, a veces te da bronca, ¿no? Porque tanto esfuerzo por parte de todos, ¿se acuerdan? Marchas, todo, para que después te cajoneen. La verdad que bueno, pero bueno. Yo estuve ahí por ahí con cartelitos, ¿eh? Todo eso arrancó en el 17. Pero bueno, ahora ya estamos, ahora está en el máximo tribunal del país. Entendería que nos puede ir muy bien. Esperemos que así sea. Sí, además Coco hubo un antecedente muy importante que fue el OIJ,
IJ sacó una resolución muy importante. Bueno, la resolución de la IGJ respecto de lo de RIMAX, porque ahora vieron todos los municipios, yo creo que el otro día hablaba de que los colegios de provincia tendrían que hacer por lo menos un agasajo a Pusigua, porque en realidad todo lo que se hizo en los municipios de la provincia de Buenos Aires, los decretos, en parte fue del análisis que hizo la IGJ en su momento respecto de la resolución 350 del año 2020, Brillante. general, y actualmente se encuentra, quiero aclarar, ese expediente está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Inspección General de Justicia, a pesar del cambio de gobierno, lo sigue, no es que no renuncia a eso. Y los 3 camaristas de la Sala E, que dieron un voto llamativo, el colegio ahí no es parte en ese expediente, aclaro. Los 3 están hoy en la Comisión de Juicios Políticos, porque fueron denunciados por el Inspector General de Justicia, por la Inspección General de Justicia, por fallo arbitrario e inconstitucional. Entonces, esa causa sigue en la Corte, y además los 3 jueces que dieron vuelta la resolución de la IGJ fueron denunciados por ese fallo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, y les hicieron un pedido de juicio político. Wow. Bueno, tenemos que cerrar el programa. Coco, gracias por atendernos un viernes feriado y con un clima tan lindo. Los atendí con Alicia detrás. Me encanta. Y te alegramos el viernes, ¿no? Sí. Y felicitaciones por el aniversario. Bueno, felicitaciones por el aniversario. 26 años es una vida al lado de una persona, así es que imagino que tienen una... me parece que alguna vez... muy felices. Alguna vez la vi a tu esposa en algún evento, en alguna reunión. Bueno, saludos para ambos. Muchísimas gracias por estar, por toda tu sabiduría, que es maravillosa. Bueno, vos... Y por la buena onda, Coco. Y por la buena onda, por supuesto, por la buena onda. Que tengas un excelente fin de semana. Gracias. Gracias a ustedes, saludo a todos los oyentes, y la verdad que los veo bárbaros. Son la verdad que me gustó mucho, en serio, estar este viernes. Cuando quieras, Gracias. estás invitado Coquito. nuevamente. Chao, Buen Coco. Buen fin de. Chao. Que viene, ya cerramos, ya está. Cerramos este tema el ya ciclo. dimos está. cátedra cada Hermoso. rato, así que... Hermoso. Un besito enorme. La semana que viene veremos a ver a qué gran invitado tenemos. Chau, chau.